¿Qué tal, queridos y mis amigos? Estamos nuevamente en una emisión de Simi Chat. Les recordamos que seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio, donde está nuestro queridísimo amigo Paquito, quien es el que hace posible toda la ingeniería de este programa, a quien le mandamos también un afectuoso saludo y un gran abrazo. Pues mi nombre es Luis García, soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación psicológica las 24 horas del día, ya lo saben, así que no hay pretexto para no atenderse en cualquier momento del día, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pueden tomar el teléfono, marcar a nuestro queridísimo Simitel que está apareciendo ahí en pantalla, 800-911-6666. La opción es la número 3, pero acuérdense que también están los nutriólogos, los médicos, nuestros compañeros de Simitel que están dando información de medicamentos, análisis clínicos y demás. Así que, bueno, todo un triángulo de la salud aquí en nuestro queridísimo Simitel. Y pues bueno, hoy estoy muy contento de presentar a una gran amiga y compañera mía de la certificación de disciplina positiva. Ella es Edith Chávez González. Hola Edith, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de hoy. Hola Luis, muchas gracias, es un gusto. Qué padre que hayas aceptado, porque justo estábamos platicando fuera del aire que es un tema que debe de llegar a muchos papás, que de repente contamos con algunas estrategias, pero no las suficientes, ni tenemos el suficiente trabajo emocional de nosotros mismos para tener buenas formas para educar a nuestros niños y demás. Entonces, pues creo que todos los que entramos a este tema de disciplina positiva lo hacemos con mucho amor y mucha pasión. Y por eso hoy nos acompaña y vamos a estar hablando sobre alternativas para no regañar ni castigar a los hijos, que es un tema que yo creo que va a generar ahí cierto escozor, porque de repente pareciera que es lo único con lo que nos dotan, ¿no? El sermón, el regaño y el castigo. Entonces, el tiempo apremia. Edith, ¿qué te parece si nos haces un pequeñísimo resumen de lo que es disciplina positiva? Bueno, la disciplina positiva es un estilo de crianza que fomenta la relación de amor y respeto entre papás e hijos. Está basada en la psicología adleriana del doctor Alfred Adler y sus principales exponentes son Jane Nelson y Lynn Lott. Muy bien, que ya estuvimos hablando un poquito de ese tema en el programa anterior, quienes estuvieron viéndonos, y si no tuvieron la oportunidad de vernos, bueno, pues váyanse también a YouTube y busquen el canal de Simi Radio, y ahí van a encontrar la entrevista que me hizo una de mis compañeras a mí, y justo estuve hablando sobre qué es disciplina positiva y algunos conceptos básicos y profundizamos un poquito, pero bueno, nos quedamos así con la duda de cómo implementar, qué hacer, las estrategias, y bueno, pues hoy está la experta que es Edith, que nos va a hablar sobre eso, qué hacer cuando de repente nuestros hijos nos vuelan la cabeza y tenemos que hacer algo, pero pues nos quitan nuestras herramientas básicas, ¿no? Si solo tenemos el martillo y el desarmador y nos quitas el martillo y el desarmador, ¿ahora qué hacemos, no? Pero Edith, ¿por qué disciplina positiva está tan en contra del regaño y el castigo? Pienso que son varias cosas, pero principalmente es porque las consecuencias a largo plazo del regaño y el castigo son negativas para lo que nosotros queremos como papás. Es decir, el regaño y el castigo son técnicas que funcionan en el corto plazo, pero que si nosotros como papás pensamos qué es lo que queremos a largo plazo, qué es lo que queremos lograr con nuestra crianza, nos vamos a dar cuenta que estas técnicas no funcionan, van en contra de lo que nosotros queremos. Tenemos que recordar que nosotros, los papás, somos los responsables del mal comportamiento de nuestros hijos y desde ahí tenemos que partir para volver a tomar la responsabilidad y para poder ayudar a nuestros hijos a evitar un mal comportamiento, pero desde la raíz. Que justo es eso, ¿no? De repente solemos poner los reflectores en el niño etiquetándolo de tirano, Sí, el rey, bueno, muchas etiquetas, ¿no? Que de repente ponemos al niño sobre las cuerdas, arrinconado en una esquina, y no nos volteamos justo a ver cuando, como lo comentas, muchas de sus conductas responden a nuestras formas de educar. Pero bueno, de exactamente. repente esto causa ruido en los papás porque pueden tener la excusa o la justificación o la razón, entre comillas, de, bueno, a mí me funcionó porque a mí me educaron de esa manera, ¿no?
y yo no claro. tengo ningún trauma ni nada por el estilo. ¿Qué les dirías a los papás para que empezaran a abrir su mente y escucharan otras alternativas? Sí, bueno, como tú lo dijiste, muchas veces nos cuesta trabajo como papás voltearnos a ver. Es muy fácil decir, es que mi hijo no obedece, es que mi hijo se porta mal, es que no es posible, no entiendo qué le pasa. No. Y darnos cuenta que nosotros somos la causa de eso es muy difícil, es a Mm, veces doloroso. Entonces, lo primero que me gustaría que hiciéramos los papás es recordar cuál es nuestra intención al ser papás, cuál es nuestra intención al criar a nuestros hijos, qué es lo que queremos lograr. Estoy consciente de que ser papá es todo un reto, que la vida de adulto no nos permite tener la paciencia muchas veces, el mm, tiempo para estar ahí atentos a nuestros hijos. Sin embargo, también es importante poner en perspectiva cuánto tiempo dura la infancia de nuestros hijos. Si nosotros ponemos en perspectiva cuánto va a durar la vida de nuestros hijos, esperemos obviamente que sea una vida larga. Un adulto vive muchos años, más o menos en promedio. Ahorita un adulto está viviendo 80 años. De esos 80 años, ¿cuántos años son infancia? ¿Cuántos años la vida nos los presta para que nosotros como papás les demos las herramientas que ellos van a necesitar después de la infancia? Entonces, si nosotros tenemos bien puesto esto en perspectiva, o sea, si nos damos cuenta que el tiempo es muy corto, realmente el tiempo es poquito, en que nosotros vamos a estar ahí para ellos, esto nos va a ayudar a ser más pacientes y tener claro cuál es nuestra intención, qué queremos enseñar. La mayoría de nosotros queremos que sean eh, nuestros hijos adultos felices, independientes, con una autoestima saludable, que además sean empáticos y además sean colaboradores, perdón, en la sociedad. Entonces, si esta es nuestra intención, tenerla clara, tenemos que tenerla clara para a partir de ahí estar más presentes con más amor y mucho más respeto. qué difícil, Edith, esto de voltearse a ver uno mismo. Sí, Porque incluso no solamente con el tema de ser padre, sino en el tema de pareja, en el tema de familia, en cualquier tema personal, tú lo sabes, también en tus terapias es muy fácil culpar a los demás y cuando les regresas la pelotita es como, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué me estás confrontando? ¿Por qué me estás diciendo esto? Yo estaba hablando, sí, estaba viniendo a consulta para que te pusieras de mi lado y no de los demás, ¿no? Es muy complicado de repente asumir esta responsabilidad, incluso en la terapia es como, ¿y no atiende al niño? sí, No, pero no me lo va a revisar, ¿no? exacto, Casi, casi te lo voy a, exacto. ojalá témelo y después regreso por él. Es correcto, es Y correcto. Muchos papás quieren sí, eso. sí, no, es como, lo dejo y al rato regreso. ¿Por qué será, Edith, que de repente seguimos utilizando estas estrategias? Yo les llamo de la vieja escuela. El regaño, el castigo, el sermón. Incluso hay quien lo acomoda, ¿no? De manera bonita, la nalgada ha dado tiempo, las consecuencias, ¿no? Que también vamos a hablar de ellas. ¿Por qué las seguimos utilizando? Am, yo creo que principalmente porque funcionan, pero funcionan en el corto plazo. Mm, Es decir, tenemos a nuestro hijito, se porta mal, hace algo que consideramos incorrecto y nosotros regañamos, castigamos y el comportamiento se va. Ese mal comportamiento se elimina, es decir, funciona. Un regaño, un castigo funciona, pero vuelvo a lo mismo, o sea, en el largo plazo esto va a causar algo negativo en nuestros hijos. Estamos dañando el mundo emocional de nuestros hijos, la salud emocional la estamos lastimando. Em, Otra cosa es que muchos papás recurren al regaño y al castigo porque además de que funciona, es lo único que conocen y no se han dado la oportunidad de conocer algo más. Hemos escuchado muchas veces esto de, es que así me educaron a mí, es que yo mm. estoy bien, es que yo no necesito terapia, es que yo soy una persona de bien y a mí me educaron a golpes. Y esto es completamente equivocado. Parece que en el pasado no se le daba importancia a las emociones y hoy en día sabemos lo importante que son las emociones. Por eso tenemos que cuidarlas. Esto de educar de esta manera, yo creo que a estas alturas ya no debería funcionar a nadie, ya no debería nadie permitírselo.
Y es sorprendente porque me ha pasado, incluso lo hemos llegado a comentar en el grupo de WhatsApp que tenemos de la certificación, que psicólogos y pedagogos siguen fomentando este tipo de Sí, estilo educativo, ¿no? Muy sí, delicado. sí, sí, es impresionante. Pero pues nuestra misión, lo que nosotros buscamos es mostrar otras herramientas, mostrar otra perspectiva que funciona, que además es más bonita, es más agradable, es más armoniosa. Entonces, pues para eso estamos aquí, para que más personas conozcan otras herramientas, otras alternativas. Y que además nos va a beneficiar a nosotros como papás también en el corto, en el mediano y a largo plazo, porque nos vamos a estar evitando batallar con cosas, ¿no? Porque de Sí, repente, como claro. dices, el regaño y el castigo sí te va a funcionar, pero por lo menos hasta que tu hijo o tu hija no se te vuelva un rebelde, ¿no? Porque al rato te va a confrontar eso, porque a nadie le gusta. Y entonces es cuando llamas al psicólogo y dices, pero ¿por qué no me hace caso? Bueno, vamos a hacer una revisión de Es, lo que has hecho es, y por qué crees que pase. Uh es lo que pasa con muchos adolescentes. -huh. Fueron educados con mucho castigo, mucho regaño, y entonces vemos la consecuencia en la adolescencia. Y cuando la adolescencia no se corrige, lo vamos a ver después. O sea, esto que estamos aplicando, cuando aplicamos castigos, cuando aplicamos regaños, en un segundo vemos que según nosotros funcionó. Pero más adelante vamos a ver los efectos negativos. Y lo que queremos evitar es eso, lo que queremos evitar es tener adolescentes que están inconformes con el estilo de crianza de sus papás, que no se sienten pertenecientes a su hogar, o adultos que se sienten inseguros o que no se sienten libres o que no se sienten valiosos. Esto es lo que queremos evitar educando de otra manera, educando con mucho más respeto, con mucho más amor y amabilidad. No es que no pongamos límites, es que Sí, los ponemos de una manera más respetuosa y amable. que justo eso te iba a decir ahorita que nos escuchaba hablando sobre este tema. Pareciera que de repente podemos caer en la satanización de aquellos otros métodos educativos que, bueno, tal vez no es que tengamos que ser padres perfectos, ¿no? De repente hay cosas que sí nos destapan, ¿no? No es que todo el tiempo tengamos la aureola puesta. O sea, creo que sí también tenemos que ser comprensivos de que por lo menos mantener estas estrategias nos va a funcionar, pero si de repente algo nos destapa, podemos corregirlo después o podemos hacer algo al respecto. Es correcto. Pero no, no siempre. Ajá, Eso, dime, dime. perdón, sobre lo que estás diciendo, no es que no nos equivoquemos, Ujú, es que asumimos que nos equivocamos, es que querer ser padres perfectos o quien tiene la idea de que es que esa mamá nunca se enoja o es que ese papá nunca pierde la paciencia, esto es completamente falso, la perfección no existe. Eh, pero podemos ser responsables. Yo creo ujú, que la responsabilidad es el secreto, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que nos detonaron emociones, que ya explotamos, que ya salimos de nuestros límites, darnos cuenta que ya sucedió y entonces darnos cuenta que nos estamos equivocando y asumir que nos estamos equivocando. Muchos papás les cuesta trabajo mostrarse vulnerables ante sus hijos o mostrarse como que se equivocaron ellos o hicieron algo incorrecto, ¿no? Eh, Piensan tal vez que de esa manera pierden el respeto de los hijos y es al contrario, mientras ujú. más honesto te muestres ante tus hijos, mucha más admiración y más respeto te van a dar ellos. Y yo creo que eso es Claro, lo más bonito, o sea, lo que estamos buscando. porque después justo va a pasar esto que comentábamos. Tu niño, tu niña te va a dar ese respeto que tú le estás dando. Y si tú eres capaz de reconocer esos errores, más adelante cuando los cometa, también podrá tener la capacidad de hacerlo, porque de repente es que me miente mucho y lo estoy cachando y me dice que no. Bueno, ahora sabes un poquito por qué. Edith, ¿qué crees? Se nos va el tiempo rapidísimo, te dije. Ya se nos fue nuestro primer bloque, entonces sigan mandando sus preguntas, sus saludos. Ya volvemos, no se despeguen.
¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con Edith Chávez. Ella es educadora certificada en disciplina positiva en la familia, quien nos está hablando sobre el tema de alternativas para no regañar ni castigar a los niños. Ya nos estaba hablando un poquito en el bloque anterior de las consecuencias que puede tener a largo plazo. Y bien nos comentaba que tanto el regaño como el castigo funcionan en lo inmediato, pero no desarrollan ninguna habilidad para la vida más adelante, que es la intención de disciplina positiva. Vamos a mandar unos saludos, Edith, a Mazarine Aimé, nos dice, hola, Lili Lemon, hola, Verónica Jiménez, hola, buena tarde. Angélica Pérez, hola, saludos, Hola, saludos, Angie, muchas gracias por vernos. A Sara, que nos está viendo, a mí también, a Nemón nos manda saludos, Estrella Rivera también nos manda saludos, Lucía también, a Claudia Velázquez que nos está viendo, también a Carla que nos está viendo y Vero Correa que nos manda saludos. Oye, Edith, hay algo que me llama mucho la atención, es a lo mejor algo que de repente no todos sabemos, ni yo lo sabía hasta que empecé con el tema de disciplina positiva, que es el tema de las consecuencias, ¿no? A lo mejor ya caemos en cuenta de que no debemos de regañar ni castigar. Y dices, va, ¿qué hago? Consecuencias, ¿no? Es como lo que más se maneja, ¿no? No te va a castigar, es una consecuencia. Pero es al una final, consecuencia, sí. la consecuencia pareciera ser solo un regaño con antifaz. Tenemos que tener cuidado con esto porque sí, disciplina positiva habla sobre dos consecuencias, las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas requieren de la intervención de un adulto. Una consecuencia natural es algo que sucede naturalmente, donde el adulto no interfiere. Te lo voy a explicar un poquito más. Por Por ejemplo, favor. cuando está lloviendo y tenemos a nuestro hijito que no se quiere llevar un impermeable o un suéter, ¿no? Entonces, la consecuencia natural es que está lloviendo, que se va a mojar y va a sentir frío. Esa es la consecuencia natural. Y esta es la consecuencia que nosotros debemos buscar, que los niños conozcan las consecuencias naturales, que el adulto no tenga que intervenir para que haya una consecuencia, porque con las consecuencias lógicas, muchas veces los adultos disfrazan el castigo de una consecuencia lógica. Una consecuencia lógica bien aplicada, de acuerdo a la disciplina positiva, es algo que nosotros ya le explicamos al niño previamente. Por ejemplo, un niño que no se quiere lavar los dientes, ¿no? Ahí lo que nosotros tenemos que hacer previo es explicarle lo que va a pasar si no se lava sus dientes, a los dientes, es decir, eh, explicarles, si no te lavas los dientes, se van a ensuciar antes. Mm. Y cuando el niño caiga en él, es que no me quiero lavar, nosotros podemos preguntarle, ¿qué va a pasar con tus dientitos si no te los lavas? Esa es la manera correcta, de acuerdo a lo que dice la disciplina positiva. Podemos marcar consecuencias lógicas que nosotros le vamos a decir. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando quiere llevar un juguete a la escuela y está prohibido, o cuando quiere llevar su celular y está prohibido, es decirle previamente, es contra las reglas llevar tu juguete o llevar tu celular, alguien lo va a tener que cuidar durante las horas que estés en clase, y cuando el niño vaya a ese momento, ¿no? Donde se enoja, donde dice, me lo voy a llevar porque me lo voy a llevar, le podemos preguntar, recordar la consecuencia, decirle, bueno, ok, te lo vas a llevar. ¿Y qué va a pasar? ¿Estás dispuesto a que te regañen o estás dispuesto a que tu maestra cuide a tu juguete durante tu tiempo de clase? Y es diferente, es completamente diferente a que tú le digas, bueno, si no te lavas, la consecuencia es que nunca volverás a comer paletas, ¿no? O sea, ese es un castigo disfrazado de consecuencia. La consecuencia siempre tiene que ir hacia lo natural, hacia lo que va a pasar de forma natural, que el niño lo vaya conociendo para desarrollar su propia lógica, para que el niño, y también fomenta su independencia. Al ayudarle al niño a conocer las consecuencias naturales, el niño comienza a entender cómo funciona su entorno, cómo funciona la vida. Y de esa manera, cuando nosotros planteamos consecuencias lógicas, es mucho más fácil que el niño las entienda. El comportamiento de un niño eh, también necesita
entender, o sea, el niño necesita entender qué está pasando para él saber cómo comportarse. Si el niño no entiende qué está pasando, su comportamiento no es estable, su comportamiento va a variar. Entonces, si nosotros queremos que el niño se porte bien, tenemos que crear un entorno donde el niño se sienta bien, se sienta a salvo, entienda lo que está sucediendo. No sé si fui clara con esto de las Muy, consecuencias. muy clara. Y yo creo que habría que acotar también, Edith, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que también hay que evitar posterior a la consecuencia natural o lógica, el te lo dije, ¿no? El sermón, porque Sí, también podemos caer, o sea, ok, entiendo la consecuencia natural, ya te dio frío o ya te dio hambre porque no quisiste comer, y ahí va la canta, el te lo dije y ahora te tienes lo hambre, dije. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, ya caímos otra vez, ¿no? Entonces fue la consecuencia natural, pero con los matices del regaño que a veces no es del tan fácil, regaño, exacto. no es tan fácil abandonar, ¿no? Pero ya lo comentabas, aquí la invitación es también a la reflexión y al pensamiento del niño que lo va a hacer sentir también útil e inteligente. Así es, Luis. Oye, ya nos hablabas un poquito sobre qué puede pasar a mediano o largo plazo cuando usamos de manera, sobre todo de forma reiterativa y consistente, el regaño y el castigo. Pero si nos los pudieras aterrizar o en términos muy concretos para que ya nos quede claro o les quede claro a nuestros siminautas, ¿cuáles son las consecuencias del uso del regaño y el castigo, entendiendo que es como una metodología, te digo, consistente, porque a lo mejor se nos chispa una, pero bueno, también hay herramientas de disciplina positiva cuando cometemos un error y tratamos de resarcirlo. Pero cuando es consistente, ¿qué consecuencias puede tener? Ok. Cuando regañamos o castigamos a un niño, él va a experimentar diferentes emociones. Puede experimentar tristeza, puede experimentar enojo, frustración, abandono. Y la forma en la que él lo siente o lo interpreta es lo que va a traer la consecuencia psicológica o la consecuencia de comportamiento. Es decir, el niño siente algo, ¿no? Lo regañas, lo castigas y él siente. Él siente la tristeza, él siente el abandono y sobre esto toma una decisión. Él puede decidir que es malo, él puede decidir que algo en él está incorrecto, él puede decidir que él no vale, él puede decidir que lo que hace no funciona o nunca le sale bien. Y entonces con esta decisión que él está tomando, vienen otras actitudes, que es que el niño pues deje de intentar hacer cosas o que el niño se vuelva completamente rebelde o que el niño se vuelva muy temeroso. Entonces, estas son las consecuencias del regaño y del castigo. Depende de lo que siente el niño, depende de la interpretación del niño, pero siempre va a haber una consecuencia y siempre va a haber una consecuencia negativa. La verdad es que al regaño y al castigo siempre viene una consecuencia negativa en el largo plazo. Así es. Y como dices, va a depender mucho de cómo lo vivencia el pequeño, de su interpretación y de cómo Yes. él busque pertenecer. Que te dije que esto se nos va rapidísimo. Ya nos llegó una preguntita de Karina Lozano, ahorita la leemos para que le demos respuesta. ¿Qué te parece? Entonces vamos a nuestro segundo Perfecto. corte, ya volvemos, no se despeguen. Ok. Creo que Paquito anda en otro lado y no nos manda corte. Allá. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con Edith Chávez, ella es educadora certificada en disciplina positiva en la familia y nos está hablando sobre alternativas para no castigar ni regañar a los niños. Ya nos daba unas buenas herramientas en el bloque anterior cuando se trata de las consecuencias, que cuando entendemos que no debemos de castigar ni regañar, entonces brincamos a la consecuencia, pero la consecuencia no deja de ser también
un regaño. Fíjate, nos manda una pregunta, Karina, que yo creo que puedes responder de manera general porque no nos da mucha información. Si tú quieres hacerle una pregunta y nos está viendo, ojalá que nos pueda responder en el chat. Nos pregunta, mi hijo está en los terribles 6. ¿Qué hago? Es muy enojón y contestón. Es Primero bastante tienes que, amplio, pero... Ajá. primero, primero tienes que voltearte a ver, como ya lo habíamos platicado un poquito, tú tienes que recordar que, que tu hijo, tú eres, es que esto va a sonar fuerte, ya lo habíamos comentado, pero tú eres la responsable del comportamiento de tu hijo. Entonces, si el niño se está enojando mucho, si el niño está contestando mucho, tú tienes que voltearte a ver en qué momento lo has hecho tú y empezar desde ahí a hacer las modificaciones. Yo sé que es una respuesta muy general, o sea, también tendríamos que ver qué está pasando, pero aquí cuando un niño se porta mal, cuando un niño está enojado, cuando un niño, claramente tu hijito está enojado, entonces lo primero que tendrías que hacer es hacer otra vez una conexión con él, ver qué es lo que está haciendo que él esté enojado todo el tiempo o qué es lo que está haciendo que le esté contestando mal. Eh, yo creo que aquí la sugerencia sería, primero, voltearte a ver tú, cuando tú estás actuando de esta manera, y segundo, hacer una conexión. Disciplina positiva tiene también esta frase, conexión antes de corrección. Y es cierto, primero, antes de corregir el comportamiento, lo ideal es conectarnos otra vez con nuestros hijos, ver qué les está faltando, cuál es esa necesidad que están teniendo y no la están sabiendo expresar. Los niños necesitan sentirse amados, sentir que pertenecen, sentir que son reconocidos. Eh, y si hay una carencia, en el niño lo va a manifestar, pero no lo va a decir con estas palabras, lo va a manifestar con un mal comportamiento. Entonces, antes de corregir, tenemos que conectarnos con él para descubrir cuál es la carencia que está experimentando. Que eso, Edith, es maravilloso lo que comentas porque te da muchísimas más habilidades y herramientas y te da más control de la situación que solamente pensar que el niño es el que está en los terribles 6, como nos dice, ¿no? Desde que nos describe esto de él es el que está en los terribles 6, estamos poniendo el foco en el En pequeño, el entonces niño, ya no sé qué sí, hacer porque no soy yo, son los 6, pero así es, ¿no? Los terribles 2, los terribles 3, los terribles 6, los terribles 10, la terrible adolescencia, sí. y es lo que comentas, ¿no? Yo creo que aquí otra sugerencia es poder buscar el por qué él está buscando a través del enojo y la contestación, buscando la atención de mamá, La ¿no? atención de mamá, sí. Por eso es muy importante la conexión con nuestros hijos. La disciplina positiva busca fortalecer la conexión. Cuando nosotros estamos conectados con nuestros hijos, podemos incluso sentir cuando ellos les está faltando algo. Esa conexión se empieza a debilitar y de verdad lo podemos sentir. Entonces, antes de caer en el regaño, antes de que venga el mal comportamiento, nosotros podemos empezar a corregirlo. Yo sé que en nuestro país Em, pues no nos han enseñado a hacer una conexión con nuestros hijos y también tiene que ver con un entorno social, ¿no? Las mamás, papás trabajan, todo el día trabajan, los niños desde muy chiquitos a la guardería, a muchas clases, y entonces se va perdiendo poco a poco la conexión con los niños. Tenemos que recuperar la conexión con nuestros hijos. Esa es la sugerencia hacia Que Karina. sabes que estaba pensando que también podríamos decirle a Karina, Edith, este ejemplo del iceberg que nos explicaban, para que a lo mejor pudiera entender mejor por qué el recurso del niño, ¿no? La meta equivocada del niño del enojo y del contestar. Claro, a nosotros nos explicaban cuando tomamos el curso de disciplina positiva, es que la punta del iceberg, lo que nosotros vemos es el mal comportamiento y no vemos todo lo que hay debajo. Lo que hay debajo del mal comportamiento es que el niño se siente aislado o se siente que no pertenece o siente que no lo están valorando, que no lo están reconociendo, necesita más tiempo con sus papás. Hay muchas cosas que hay debajo
Nosotros tenemos que indagar más allá del mal comportamiento, que no Mm, tiene nada que ver con la edad, que no tiene nada que ver con nada externo, tiene que ver con lo que está sintiendo el niño adentro de él. Es ahí donde tenemos que entrar. Pero si no podemos entrar a veces dentro de nosotros mismos, es imposible. Primero Karina tiene que entrar dentro de ella y realmente ser muy honesta y darse cuenta cuando ella está siendo así. Ese mm. comportamiento que ella está tratando de evitar en el niño, ¿cuándo lo ha hecho ella? Y Ese es el primer paso. sí, sí, no, Karina, pues ahí están apareciendo también a lo largo del programa los datos de Edith y te puedes comunicar con ella, bueno, a todos los que nos estén viendo, obviamente, no nada más tú, Karina, y si tienen alguna duda, quieren una consulta, incluso tomar un taller también para padres de disciplina positiva, pues miren, si son de aquí de la Ciudad de México, aunque esté por hasta Nuevo León, pues no importa porque pues ahora todo se puede hacer online, ¿no? Entonces está, además está súper padre. Así es. Así es y es un gusto poder compartir estas herramientas con más personas porque es un beneficio para la sociedad entera, de verdad. Cuando nosotros criamos con más amor, con más respeto, estamos contribuyendo a la sociedad entera. Así es, entonces ahí apunten en sus datos, también está sus redes sociales y su página de internet para que puedan visitarlo. Entonces, bueno, ya nos hablabas ahorita sobre algunas estrategias para nosotros mismos como papás, hablando del tema de Karina, que muy amablemente nos hizo el favor de mandar su pregunta, ojalá que le haya servido. Pero ¿qué hacemos? Bueno, ya nos dimos cuenta que tenemos de quitar el foco de atención en los pequeños, debemos de dejar de etiquetarlos y de pensar que son ellos los que están teniendo un mal comportamiento solo porque son rebeldes. Pero bueno, ¿cuál es el primer paso para trabajar con nosotros mismos, Edith? Y empezar a abandonar un poquito esas estrategias punitivas que tanto daño hacen a nivel emocional a los pequeños. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El primer paso es reconocer que somos nosotros los que estamos, los que no sabemos qué hacer cuando nuestro hijo hace algo que no nos gustó. Tenemos que reconocer que no tenemos idea y que por eso recurrimos al castigo, que por eso recurrimos a un regaño. El primer paso es reconocer que no sabemos o que no podemos o que nos está faltando algo. Cuando nosotros somos capaces de reconocerlo, entonces podemos solucionarlo. Antes de sentirnos culpables, antes de sentirnos mal, tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a buscar alternativas como esta que estamos platicando. En este momento, nosotros podemos convertirnos en los adultos que nosotros necesitábamos cuando éramos niños. Eh, Todos los niños necesitan de un adulto que los respete, que los ame incondicionalmente, un adulto en quien puedan confiar. Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión de convertirnos en ese adulto para nuestros hijos, para todos los niños que nos necesiten? Mm. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ser también muy responsables de nosotros. Como tú también lo mencionaste hace un rato, es reconciliarnos con nuestra historia, o sea, decir, darnos cuenta de qué fue lo que nos pasó a nosotros. O sea, no solamente es decir, a mí me educaron a gritos y golpes y yo estoy bien. No, realmente tenemos que ir hacia adentro de nosotros y ver cuál fue el daño que causó ese tipo de crianza y empezar a corregirlo, querer sanar nuestras propias heridas, para que al sanar nuestras heridas nos reconciliemos con nuestra historia y realmente podamos hacer algo diferente. Y que estemos dispuestos a encontrar otras herramientas, a intentarlas, salir de lo conocido, Intentarla, porque sí. a veces también da un poquito de miedo el encontrar recursos que no sabemos si nos van a funcionar, pero créanme, disciplina positiva funciona y funciona bastante bien, que es lo que estamos platicando un poquito fuera del aire. Oye, para que nuestros siminautas, nuestros papás siminautas que nos están viendo, tengan así, también, ya les quitamos el martillo y el desarmador, pero para que ahora tengan pinzas y demás herramientas, ¿qué otras alternativas tenemos, Edith, para cuando algo nos destapa la cabeza, no sabemos qué hacer y estamos con el regaño en la punta de la lengua y de repente decimos, espérame,
Edith me dijo que no lo tenía que hacer, pero ¿qué hacemos ahora? Porque ya no lo tenemos. Fíjate que disciplina positiva es un estilo de crianza que nos ofrece más de 50 herramientas. Cuando nosotros estudiamos un poco de disciplina positiva, nos llevamos muchísimas herramientas porque cada persona es diferente, cada familia es diferente. Entonces, sabiendo esto, disciplina positiva nos ofrece muchas alternativas. Hoy quisiera compartir con tu público tres, si nos da tiempo. Vamos a hablar sobre una que me gusta muchísimo, se llama preguntas de curiosidad. Las preguntas de curiosidad ayudan al niño a pensar, a ser más independiente, a desarrollar su curiosidad y su lógica. Las preguntas de curiosidad son, por ejemplo, cuando sucede algo, cuando el niño hace algo que no nos gustó, cuando el niño, pues sí, básicamente hizo algo que no nos gustó. Las preguntas de curiosidad son, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué crees que hizo que esto pasara? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo crees que esto afectó a tu compañerito o a tu hermanito? Por ejemplo, si tenemos siempre un conflicto con hermanos, ¿no? Las preguntas de curiosidad sirven para crear empatía, preguntándole al niño, ¿cómo crees que esto hizo sentir a tu hermanito? ¿Cómo crees que esto que hiciste va a funcionar en el futuro? ¿O por qué elegiste esto? ¿Qué crees que va a pasar? De esta manera no solo conocemos más a nuestros hijos, también los ayudamos a que ellos se den cuenta de qué están haciendo, creamos más conciencia. Las preguntas de curiosidad me gustan mucho. Esa es la primera herramienta que podemos compartir, preguntas de curiosidad. Y funcionan no solamente para conflictos entre personas, entre niñitos, ¿no? Cuando un niñito no se quiere, por ejemplo, bañar, las preguntas de curiosidad serían, oye, ¿y por qué no quieres bañarte? ¿Qué le va a pasar a tu cuerpo si no lo bañas, si no lo limpias? ¿Sabes qué va a suceder? ¿No te gustaría que salieras y estuvieras fresco? Estas son el tipo de preguntas que podemos hacer. Son respetuosas, son amables y van a ayudar al final a conseguir el comportamiento que nosotros queremos. Bien, tenemos un minutito, mejor te leo la respuesta de Karina. Dice, muchas gracias. Sí tienes razón, yo siempre me enojo por todo. Y eso es lo que tengo que cambiar y ver en qué más estoy fallando porque es hijo único. Que también, bueno, disciplina positiva nos da explicaciones sobre el orden de nacimiento y sobre si es hijo único o no. Tal vez tengamos que hacer un programa de eso también, Edith, De eso ¿no? también, sí. Del orden de nacimiento, pero mira, qué bueno que con esto, gracias a tu respuesta, Edith, pudiste abrir conciencia, ¿no? Yo creo que el primer paso es ser padres conscientes. El segundo, pues, es responsabilizarnos y tener estas nuevas herramientas, ¿no? ¿Qué te parece entonces si vamos a nuestro último corte y regresamos con más preguntas del público y ya nos dices cómo localizarte porque seguro quien nos está viendo ya quieren tomar talleres de disciplina positiva contigo? Gracias, Entonces, Luis. ya volvemos, no se despeguen. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso. Se nos va el tiempo rapidísimo, estamos en nuestro último bloque. Estamos hablando sobre alternativas para no regañar ni castigar a los niños. Un saludo a Aide que nos está viendo, Blanquis Pérez que siempre nos ve. Saludos, excelente tema. Ojalá que lo puedas aplicar con el pequeño Iker. Darley Solorio, ¿qué tema abordan hoy? Bueno, como alternativas para no castigar ni regañar. Rubén Mantilla dice, excelente explicación, felicito a la licenciada Edith, muy capacitada. Mela Pérez, saludos, un saludo a Nidia que nos está viendo. Eve nos pregunta, ¿y cómo se puede generar la autoconfianza en los pequeños y preadolescentes? Bueno, ya nos saldríamos un poquito del tema,
pero también disciplina positiva tiene herramientas para eso. Lucy Soto nos manda saludos. Eve Adriana nos dice, hola, gracias por el tema. ¿Estas herramientas también se pueden aplicar con adolescentes? Sí, por supuesto. Hay muchas herramientas que también podemos aplicar en la adolescencia. Em, Ahorita, pues creo que por tiempo ya no podemos abordarlo, pero quiero también compartir esta frase que ya la habíamos mencionado, pero recuerden que es importante la conexión antes de la corrección. Antes de querer corregir algo, primero regresemos a recuperar la conexión con nuestros hijos. Los adolescentes están pidiendo a gritos una conexión, aunque nos cierren la puerta, aunque digan, no te quiero ver, lo que están pidiendo es conexión, volver a sentirse que pertenecen, volver a sentirse amados incondicionalmente por sus papás. Entonces, busquemos la conexión antes de la corrección. Sí, que decimos, ¿no? De repente es que los adolescentes se aíslan, se encierran, están en su cuarto. A veces es lo único que les queda, ¿no? Como último recurso ante la falta de pertenencia y conexión que tienen con sus papás, que sí hay disciplina positiva para adolescentes. Otro tema más, Edith, que podemos abordar. Y bueno, para no dejar en el aire la pregunta de Eve, hacia grandes rasgos, ¿cómo podemos generar la autoconfianza en los pequeños y preadolescentes? Así, rapidísimo. Para generar confianza, o sea, para que ellos confíen en ellos mismos, tenemos que dejarlos que elijan, tratarlos con más respeto. La manera correcta de tratar a los niños y a los chiquitos a cualquier edad es la misma forma en la que tenemos que tratar a todos los seres humanos. Es tratarlos con respeto. Muchas veces los vemos tan chiquitos, los vemos tan vulnerables que los movemos del lugar, los llevamos, los traemos, les escogemos la ropa, les decimos qué comer y no, o sea, lo que haríamos con un adulto es preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué te ofrezco de comer? ¿Qué te gustaría? Lo mismo tenemos que hacer con ellos. Cuando ellos se sienten respetados, comenzamos a fortalecer su confianza en ellos mismos, porque cuando les solucionamos todo o cuando no los dejamos decidir nada, estamos ahí faltándoles al respeto y es donde pierden su confianza en ellos mismos. Entonces, ¿qué hacer para que ellos se fortalezcan? Permitirles que tomen decisiones, permitirles experimentar obviamente cosas seguras de acuerdo a su edad, pero permitirles que experimenten por ellos mismos diferentes situaciones, permitirles que tomen sus propias decisiones, respetar sus decisiones. Si Que, nosotros los empezamos a respetar, ellos automáticamente se van a sentir con más confianza. que es importante mencionar que disciplina positiva no es permisiva, que a veces podría parecer o podría sonar así, pero no lo es. Más bien es respetuosa, que es diferente, ¿no? Es Hay una respetuosa. premisa básica, es amable y firme. Amable es ser respetuoso con el niño, firme es ser respetuoso nosotros mismos como papás. Y se nos va el tiempo Exacto. rapidísimo. ¿Tenías otras dos estrategias? Igual las puedes resumir en un minutito. Una fue la de Te las comparto. preguntas de curiosidad. Ajá. Sí, la otra es pues la conexión antes de la corrección. Una más se llama, bueno, muchos la conocemos como tiempo fuera, ¿no? Cuando le decimos al Esa es niño, buena. bueno, antes le decían a los niños, vete a ese rincón a pensar en lo que hiciste o El tómate un sillón de tiempo pensar, la silla de para pensar. reflexionar, ¿no? Y no, realmente disciplina positiva propone un lugar tranquilo, que tú y el niño elijan un lugar donde él pueda sentarse y no a reflexionar sobre lo que hizo, es más bien conectarse otra vez con él mismo, donde él recupere su armonía, donde él recupere su tranquilidad y entonces pueda volver a empezar, o sea, a retomar, porque a veces las emociones están muy detonadas, sobre todo si son muy pequeñitos o son adolescentes. Las emociones están muy detonadas. Tenemos que buscar un lugar donde nuestros hijos se sientan tranquilos, donde puedan recuperar su armonía y esto se llama tiempo fuera positivo o espacio tranquilo. Que de repente lo Perdón. confundimos. Ajá. Dime, dime. Sí, otra que me gusta muchísimo es reuniones familiares, así como lo hacen en las oficinas, que funciona también las juntas, ¿no? Cuando te llaman a una junta para tratar algo importante, podemos hacer una mini junta en familia. De esta manera nuestros hijos se sienten que pertenecen. En esa mini junta podemos llegar a acuerdos.
y avisarles sobre cosas que van a suceder, como una mudanza o vacaciones o visitas a algún familiar o cambios de escuela. Es importante llamar a todos los miembros de la familia y organizar una pequeña reunión, una pequeña junta, donde cada uno pueda hablar y exponer sus puntos de vista. Esto también es fabuloso. Ese es otro programa también, el de las reuniones familiares. Bueno, no el de, de un programa, sería como todo un mes de programas porque tiene muchas finuras y que abarca en realidad todo lo que disciplina positiva quiere decir, ¿no? Y qué padre que tocaste el tema del tiempo fuera positivo, porque de repente también se confunde, esto es lo que iba a mencionar, porque pensamos, vete a la silla de pensar, ¿no? Lo que estamos haciendo es, ve y resuélvelo tú solo, ¿no? Es como si uno llegara muy cansado de su día de trabajo y quieres contarle a tu pareja cómo te fue. Dice, vete al cuarto y cuando te calmes, vienes y me cuentas, bueno, pues ya me calmo, ya no te necesito, ¿no? Y rompemos esa Exactamente. conexión que estás diciendo. Exactamente. Cuando nosotros mandamos a los niños a pensar en lo que hicieron, lo que estamos haciendo es relegarlos o lo que ellos están sintiendo muchas veces es abandono o se sienten excluidos. Y esto es completamente negativo. O sea, lo que queremos hacer es simplemente que ellos recuperen su armonía, recuperen su tranquilidad. Entonces, buscar juntos un lugar donde el niño pueda lograrlo. Y recordar la frase que un niño cuando se siente mejor se porta mejor. Antes de que nos vayamos, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde te localizamos? ¿Tienes talleres en puerta? ¿Consultas particulares? Dinos rápidamente. Sí, en pantalla están apareciendo mis direcciones. Me pueden mandar un mail a edit@in-mediohealing.com. Ahorita estoy dando todas las sesiones de forma remota. Y ¿qué más? Pues estaré muy atenta y muy feliz de recibir sus comentarios y sus sugerencias. Y ahí está también tus redes, ¿no? Ahí publicas material. Es correcto. Ah, sí, vamos a hacer un taller de disciplina positiva en julio. Yo creo que para mediados de julio. En cuanto tenga la fecha exacta, te la hago llegar para que me ayudes a Sí, cómo no. compartirla. Y también pues ustedes estén atentos ahí en sus redes sociales de Edith para que chequen la información. Edith, en un minutito, a manera de conclusión o de resumen para que se llamen nuestros papás y minautas que nos vieron hoy, ¿qué les dejarías? Pues quiero también abordar un tema que me parece muy importante. ¿Qué hacer cuando ya hicimos sentir mal a nuestros hijos? O sea, ¿qué hacer cuando ya los regañamos, ya explotamos, les gritamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en disciplina positiva hay una herramienta que se llama las 3 R's de la recuperación de errores. Esto es, esto es muy útil, muy útil, porque lo que hay que hacer es reconocer que cometimos un error, reconciliarnos y resolver. Es decir, primero empezamos reconociendo el error, ¿no? Ya les gritamos, ya los hicimos sentir mal, nos acercamos y les decimos, lo siento, cometí un error, no debí gritarte. Esa es la reconciliación, hacerlo desde el corazón, pedirles una disculpa. Y resolver es trabajar juntos en una solución, es explicarles, la verdad es que exploté porque se me fue el tiempo, no había comido, no había dormido, no. Explicarle qué fue lo que pasó para que el niño entienda y trabajar juntos en una solución. Pedirles también que ellos aporten soluciones porque son completamente capaces de expresar qué quieren y qué opinan y cómo pueden resolverlo. Así que no tenemos que ser padres totalmente perfectos, podemos aplicar estas 3 R's de la recuperación de los errores. Edith, muchísimas gracias, te dije que el tiempo se iba a ver bien rápido, y ya tenemos como 1000 programas más que hacer con las dudas que salieron. Pues y muchas gracias a ustedes, queridos Siminautas, por habernos acompañado el día de hoy, por sus saludos, por sus preguntas. Recuerden que el siguiente martes también es martes de Simichat. Estarán nuestras compañeras hablando de otros temas de interés. Entonces, gracias por su tiempo y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Muchas gracias, bye. Sí.